Vamos a tocar el tema de diseño de identidad. Como pueden ver en la portada de mi presentación, tacho la palabra marca porque más adelante veremos que realmente lo que hacemos es diseñar identidad y construir marcas. Quiero empezar contándoles un poco quién soy. Soy Sergio Andrés de Vida Charris, diseñador gráfico, nacido en la ciudad de Santa Marta, Colombia, hace 23 años. Y desde entonces, desde el grado octavo, sabía que lo mío era el diseño gráfico. Quería estudiar diseño gráfico desde ese momento. Y una de las cosas que más me motivó a estudiar el diseño gráfico fue precisamente todo este tema de construcción de marcas, de diseño de identidad visual, de universos visuales, bueno, todo este rollo que cada día me entusiasma y que cada día aprendo más de él. Fue un poco, digamos, frustrante al principio porque en la etapa de la universidad hubo momentos en los que no sabía qué era a lo que me quería especializar, si era diseño editorial, si era diseño de marca, si era ilustración, retoque digital, empaque, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque todos me gustaban, todos eran como, uff, qué bacano hacer esto, y yo veía a la gente que era muy tesa y decía, uy, qué bacano esto y aquello. Entonces, desde ahí empecé como a filtrar toda esa información y digo, bueno, ¿por cuál me voy? Que pueda experimentar de todas las ramas del diseño. Entonces ahí es donde les voy a contar un poco acerca de mis referentes, que empiezan desde estudios muy tesos de marca a nivel internacional como Safron, Pentagram, hasta estudios o agencias nacionales como Mumu y Creamos. Es trabajos de marca que llevan una especie de branding líquido, lo que hoy conocemos como eso, ¿no? Que son marcas que se adaptan a los diferentes escenarios donde pueden estar, sean impresos o digitales. Sin embargo, como les contaba ahorita, cómo combinaba desde la marca todo el tema que me gustaba del diseño. Entonces, combinado con el diseño editorial, combinado con el diseño de identidades para ciudades, ¿cierto? Para comunicaciones, cómo la marca iba viéndose reflejada en cada una de las ramas del diseño. Eso realmente me gustaba y empezaba a observarlo mucho. Tanto es así que vemos ilustración para marcas, empaques, cómo la marca tiene que verse reflejada en un empaque, en una ilustración, ¿cierto? Y sobre todo en la tipografía. No me encanta diseñar las marcas tipográficas, los símbolos a partir de la tipografía y experimentar con ella. Y por ejemplo sobre todo en esta imagen que vemos aquí a la derecha, vemos cómo la tipografía o el branding se vuelve algo que va dentro de la misma comunicación. No es algo rígido, algo que es estático, sino que vibra y vive con el momento en el que se ejecuta en ciertas piezas. Entonces, la tipografía es algo fundamental en el diseño de una identidad, en la construcción de una marca. Y desde el punto de vista como diseñador, siempre me ha gustado experimentar con ella. Y lo hago desde lo que más me gusta, que es diseñar identidades visuales. Entonces, un breve resumen de qué exactamente vamos a estar tocando hoy. Vamos a hablar de marca desde otro ángulo, ¿cierto? Les vamos a compartir un poco las experiencias que hemos tenido en Baure, los aprendizajes que hemos tenido y sobre todo nuestro proceso. Voy a hablar de dos procesos reales de construcción de marca que hemos realizado, donde hay diferentes escenarios y eso nos va a permitir contarles a ustedes un poco la experiencia de cada uno. Entonces, para empezar,
vamos a hablar de marca como un modelo de comunicación gráfica que crea y construye costumbres, tradiciones y culturas. A mí me encanta esto porque los diseñadores gráficos somos creadores y muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestras ideas. Somos capaces de llevar a cabo creaciones de tradiciones o de culturas a nivel mundial o local. Si entendemos esto, podemos fácilmente ver cómo México ha creado una cultura alrededor de toda su gráfica, o países como Perú también, o Rusia con el constructivismo, y ciertas marcas que nos han dictado a través de la historia qué tan importante es nuestra profesión. Entonces, lo podemos ver en marcas como I Love New York, creada por Milton Glaser en 1971, cómo esta marca encerró simplemente con una tipografía como la Courier y un corazón, que más cliché que un corazón en una marca, cómo encerró todo un concepto acerca de una ciudad, la Gran Manzana, ¿cierto? Y la internacionalizó tanto que se volvió una costumbre, una cultura, una tradición, ir a esta ciudad y conseguir un souvenir, ya sea una camiseta, un mug, un lapicero. Sin duda alguna también marcas como Coca-Cola, que para nadie es un secreto que inventaron la Navidad, o Google, que en la última década o últimas décadas ha logrado incluso crear un nuevo verbo que es googlear. Cuando alguien piensa en búsquedas digitales, inmediatamente piensa en Google. Entonces allí vemos cómo desde nuestra profesión y sobre todo desde el branding, y si lo entendemos y lo hacemos bien, somos creadores de culturas, tradiciones, costumbres, y eso realmente me intriga y me enamora mucho de lo que hago, todos y cada uno de los días. Entonces, para Paul, las marcas también son como ese lenguaje global, aunque la Tierra o el planeta o las personas no han desarrollado un lenguaje global, para mí las marcas se acercan mucho. Y es que eso le permite al mundo, a través de mensajes muy simples, comunicar, conectar y vender ideas. No es necesario hablar el mismo idioma o hablar, estar en el mismo país o estar viendo el mismo medio para entender lo que una marca quiere decir. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos aquí, Coca-Cola es Coca-Cola aquí o en China, ¿cierto? Ese rojo es imperdible, o si hablamos del azul de Facebook o el pajarito de Twitter, ¿cierto? Entonces las marcas se convierten en un lenguaje global a partir de los símbolos y realmente permite conectar a las personas, permite comunicar y sobre todo el fin fundamental para el que nos contratan es vender las ideas que permitan vender productos o vender servicios. Entonces, una de las conclusiones que he tenido alrededor de 7 o 8 años que llevo en esto es quién crea o diseña una marca. ¿Realmente los diseñadores podemos decir que creamos marcas? Y esas reflexiones siempre me han llevado a pensar que la respuesta es que nosotros no somos, realmente es la gente. Todas esos pensamientos, todas esas sensaciones, emociones que las personas tienen para una empresa es lo que realmente es la marca, lo que la construye. Nosotros, por nuestro lado, lo que debemos hacer es encontrar el camino ideal a través de un logotipo o un universo visual o una identidad visual, ese conector entre la gente, sus emociones, sentimientos, percepciones y la empresa. Eso me motiva, me inspira, me parece súper bacano porque nuestro trabajo es diseñar para la gente. Y hay algo que me parece también importante resaltar acá. Muchas veces no somos muy responsables porque diseñamos para diseñadores. Pero una vez entendido que el branding es para la gente, desde allí, desde ese punto inicial, es mucho más fácil llegar a un buen resultado. Entonces allí
les conté un poco ya acerca de Sergio y de las personas, de las experiencias que he tenido con el branding y de dónde nació como todo este gusto. Luego de unos años en algunas agencias y de estar trabajando en esto, pues decidí aventurarme a montar o a crear mi propio estudio de diseño llamado Baure, que es este que están viendo aquí en pantalla. Y no fue fácil al principio. De hecho, éramos 5 personas que empezamos a construir este sueño y después de un tiempo y bueno, y diferentes sueños laborales y personales, terminó solo por cosas del destino y me preguntaba, ¿será que ya vuelvo a trabajar y desisto? Y recuerdo que el día que me reuní con mis compañeros, mis otros 4 compañeros, que se los voy a mostrar aquí en unas fotos, los de la izquierda era como cuando estábamos formando la agencia, se supone que nos íbamos a llamar Tribu, y la foto de la derecha fue la última reunión que tuvimos donde decidimos que ya no íbamos para esa vuelta. Entonces, por ejemplo, armando esta charla, es bacano recordar esos momentos porque ves cómo vas construyendo un camino, cómo vas avanzando, cómo vas adquiriendo experiencia y cómo vas viendo que las cosas de alguna u otra manera sí se pueden. Y ese es como otro de los mensajes que quiero que tengan claro en esta charla, es que se vale soñar, ¿cierto? Se vale soñar siempre y cuando tengamos los pies en la tierra y siempre y cuando seamos responsables con lo que hacemos y con las personas a las que le trabajamos. Entonces, un saludo para ellos, Adriana, Gerard, Juan Pablo, Angie, no sé si estarán por aquí, pero un grato recuerdo hace 5 o 6 años ver cómo soñábamos con el diseño y todo esto. Una anécdota muy particular de eso es que cada uno de acá decidimos llamarnos tribu y ser 5 porque cada uno tenía una especialidad. El diseño de identidad visual, la ilustración, el diseño editorial, la tipografía y el retoque digital. Y cuando quedé, decidí ya ir solo y de frente contra el mundo y no importa lo que pase, vamos a formar ahora Baure. Dije, bueno, ya ahora no tengo especialistas en ninguna de las otras 4 ramas. ¿Qué voy a hacer? Y me di cuenta entonces de aquello que les contaba al principio, cómo el branding puede ayudarme a entender cada rama del diseño. Entonces, branding editorial, branding para ilustración para branding, el empaques son branding o diseño de identidad, pero para un producto específico. Y desde ahí comencé como a formar todo este amor por el diseño de identidad y la construcción de las marcas. Entonces, ahora vamos a compartir un poco acerca de lo que hacemos, ¿cierto? Un poco acerca de nuestro proceso, de nuestros aprendizajes. Y hay algo muy chévere y es que durante todo el proceso a mí me gusta tener una nota mental todo el tiempo. Y es que lo que se diseñe debe ser funcional, estético y sobre todo muy coherente. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque lastimosamente entre nosotros como diseñadores, nada, somos muy subjetivos a la hora de criticar. Entonces, yo lo pudiese haber hecho de esta forma, ¿no? Porque puso la E esta aquella y ese logo puede estar desbalanceado y todo esto. Y lo hacemos, no sé con qué fin, sin embargo lo hacemos. Pero aquí lo importante no es eso, ¿no? Si nosotros realmente hacemos un trabajo desde el principio, funcional, estético y coherente, vamos a tener todos los argumentos necesarios para poder decirle a cualquier persona por qué lo hicimos de esa manera. Y ahí se pierde esa subjetividad de lo lindo o lo bonito, ¿cierto? Sin duda alguna, como digo aquí arriba, el diseño gráfico o el diseño de la identidad debe tener algo estético,
porque por algo es que nos buscan, por algo nos diferenciamos. Sin embargo, creo que lo funcional y lo coherente debe ser mucho más marcado, porque eso al final es lo que te va a dar la estética. Entonces, todo el tiempo, desde que inicio un proyecto hasta que lo termino y lo entrego al cliente, la nota mental es funcional, estético y coherente. Eso me hace romper la barrera de la subjetividad y me vuelvo mucho más objetivo a la hora de presentar una marca o de un rediseño o un proyecto, una consultoría en branding. Bueno, en fin, cada una de las diferentes oportunidades que tengo de intervenir alguna empresa. Otra consigna importantísima y que de hecho fue hace como unos 3 años más o menos que llegué a esta conclusión, porque no entendía ese mito o esa afirmación que muchos diseñadores colegas me hacían, o incluso personas que me decían, la primera idea no sirve. Esa idea, deséchela y siga buscando. Entonces yo me decía, ¿pero por qué? O sea, si la primera idea que tuve fue la que me pareció mejor, ¿por qué no la puedo usar? No sirve. Esa no sirve. Entonces, durante mucho cargué con ese mito, con ese estigma, y de hecho no utilizaba las mejores ideas que a veces me surgían a la primera, porque vamos, es un momento de inspiración, o sea, tú coges tu cuaderno, lees el brief la información que tengas, te reúnes con el cliente y apenas te reúnes con el cliente ya tienes una idea más o menos en tu cabeza que puede funcionar, teniendo en cuenta que sea coherente con lo que el cliente quiere, con lo que el cliente necesita, pero sin perder lo que tú sabes. Parte fundamental. A nosotros nos contratan por lo que sabemos. Entonces siempre hay que dejarlo claro delante del cliente. Entonces yo perdí muchas ideas así y boceteaba y boceteaba y boceteaba y yo decía, no, pero la que me sigue gustando es la primera, ¿por qué no la puedo usar? Entonces, esto que ven aquí en el frente, es mi conclusión, que las ideas no tienen orden. Te puedo llegar de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, quinta, sexta, séptima, pero no tienen orden. Tú puedes escoger con la que realmente te sientas identificado. Hay veces sale a la tercera, hay veces sale a la primera, a veces sale a la séptima, no importa, ¿cierto? A veces uno se identifica con la idea que le parece más coherente, más estética y que es la mejor para el cliente. Entonces, durante todos estos años, eso me ha ido acompañando en cada uno de mis proyectos. Cada persona que tiene la oportunidad, o que yo, más bien yo, Sergio, tengo la oportunidad de trabajar con ellos, yo les comento la idea, yo no, vamos a rayar, vamos a coger los bocetos, que ahorita más adelante les voy a mostrar como un proceso de una de las marcas que realizamos. Vamos a coger los bocetos y déjese ir, coja toda esta información y bocetee. Y no le dé orden a las ideas, no se preocupe. Eso nos ha dado muy buenos resultados y por ello quería como compartírselos, para que si de pronto alguno también tiene esto en su imaginario, hombre, no lo tenga, compa, porque la verdad va a perder muchas ideas muy buenas, muy buenas. Entonces, la segunda consigna es: las ideas no tienen orden. Sí, siguiendo con esto, el siguiente paso de la creación de los proyectos que tenemos es que nos interesa mucho nuestro cliente. Nos interesa conectar con ellos. Yo sé que a uno lo contratan definitivamente para vender, y es algo meramente comercial. Pero qué bacano y qué bonito desde nuestra profesión conocer el sueño de nuestro cliente, su propósito, por qué montó esa empresa
o por qué decidió emprender de esa forma, o si ya lleva años, cómo lo ha hecho, volvernos amigos de ellos. Conocerlos nos va a permitir tener unos insumos magníficos a la hora de diseñar. Porque en eso se basa el branding, en trasladar toda la esencia y propósito de esa empresa, de esa persona que creó ese emprendimiento o ese negocio y conectarlo con su público. Eso para mí es ser responsable. Entonces, conectar con nuestro cliente y su negocio es supremamente importante. A veces nos volvemos máquinas y bueno, vea, tome este es el brief, llénemelo y no tengo ninguna reunión más allá de vamos a hablar de la cotización y listo, ¿no? Se vuelve un trabajo muerto. Y desde nosotros, o desde mi punto de vista, realmente no me gustan los trabajos muertos. Me gustan los trabajos que tienen vida y que la reflejan. Y verle la sonrisa al cliente de que era lo que quería, eso es de las mejores sensaciones que uno tiene. Trabajo mucho con emprendedores, estoy muy comprometido con el sector emprendedor, sobre todo para estas personas que no tienen la capacidad o el músculo financiero así súper teso para llegar a las grandes agencias. Y me involucro mucho en sus proyectos, en sus propósitos de vida, en el amor con el que crearon cada uno de sus productos o sus servicios, en el por qué los ofrecen. Y eso me toma un tiempo y eso es lo que nosotros llamamos el brief personal. Antes de enviarles un documento nos gusta, como les digo, ser amigos de ellos y realmente entenderlos para poder diseñarles. Porque si no, pues vamos a diseñar algo que a nosotros nos parece y que es bonito, pero que realmente no conecta con el propósito de nuestro cliente. Entonces, esto en resumen de lo que les he contado hasta ahora, es a lo que nosotros le llamamos hablar de marca de una forma diferente, de una forma un poco menos estructurada, de olvidarnos un poco de la terminología que se usa, ¿no? Esos tecnicismos que la composición, que el kerning, el tracking, que si está bien compuesto, elevado, no. Hablamos de marca de ese punto de vista, ¿no? El orden de las ideas, el lenguaje global, entender que somos creadores de costumbres, de culturas, y entender que lo más importante de cualquier profesión es el sentido humano. Entonces, si uno recolecta juiciosamente y disciplinadamente cada uno de estas ítems, va a tener muchísimo material para diseñar, pero muchísimo. Hay una frase muy bacana que es de... Ay caramba, ahora no recuerdo, pero dice, piensa más, diseña menos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque si nosotros le gastamos más tiempo a realmente estructurar, conceptualizar, idear, imaginar nuestros diseños, rayarlos, bocetearlos, van a ser mucho más efectivos, eficaces a la hora de sentarnos en un computador y diseñar. Aunque diseñar es todo, ¿no? Desde el principio, desde la investigación hasta que yo saco el concepto final. Pero me gusta mucho y me hace mucho reflexionar esa frase que dice piensa más, diseña menos. Creo que de hecho eso enaltece mucho nuestra profesión y hace que no se vea como hacer dibujitos, porque no hacemos dibujitos realmente. Ni siquiera los que ilustran hacen dibujitos, ellos ilustran. Entonces, eso me parece muy bacano compartirlo con ustedes y ojalá en sus carreras lo puedan replicar en sus vidas laborales, porque eso nos va a ayudar a enaltecer esta bonita profesión. Otra de las cosas por las cuales nos gusta o me gusta mucho conectar con nuestro cliente es porque eso le permite a ellos crecer, eso nos permite a nosotros crecer con ellos. Qué tan bonito cuando uno dice, qué bacano, vamos a hacer esto, tin, tan. Y
y uno dice, listo, vamos a imprimir, ¿no? Ya salió la imagen, tal, la identidad visual ya está creada, vea, esto es, vamos para redes con esto, la valla va a ser así, pum, pam. Y el cliente empieza a ver que eso realmente conecta con sus clientes y empieza a sentirse identificado con nuestro trabajo. Ay, papito, eso, ellos no lo dejan a uno. Entonces, eso enamora al cliente y de verdad que es gratificante ver cómo sus negocios cada día crecen un poco más. Siguiendo entonces, ya después de que hemos cumplido como todos estos procesos, nosotros ya vamos al tema del diseño y nos vamos ahí de una a bocetear, lápiz y papel, ensayo y error. Entonces el primero que le vamos a mostrar es un diseño que fue para una empresa chilena donde nos ocurrió la primera idea y vamos a tener allí lo que hicimos. Entonces un dato importante que nos pareció supremamente, presenta una sola propuesta. No confundimos al cliente presentando 3 o 5 propuestas, porque eso es de verdad que fatal, lo confundimos. Entonces la primera empresa que tenemos es KESP, una empresa chilena que hace software a medida, que el concepto básicamente era confianza, excelencia y buen servicio. ¿Cómo representamos esto? Pues seguimos de esta manera. El proceso de bocetaje, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, todo eso nos da los insumos para hacer cada una de las cosas que tenemos. Y eso empieza como a mostrar, listo, queremos mostrar buen servicio, entonces sabemos que el buen servicio es un chulito y bocete, y lleve, y ponga, y tinca, y tanca. Entonces, vamos, el cliente quería que fuese una K el logo, entonces, bueno, a partir de la K empezamos a ver cómo representábamos eso que ellos querían, y el resultado es el que tenemos aquí a la derecha, donde tenemos la K y el check de bien hecho, que era lo que ellos querían transmitir. Una vez ya logramos esto, como les contaba, esta fue la imagen que logramos, ¿cierto? Desde Baure. Y lo más bonito de eso de la marca es cómo empieza a representarse. El universo visual, muchachos, es muy importante. Cómo se expresa esa marca en cualquier medio. Entonces, bueno, los diferentes usos de los colores, en diferentes formatos, y cómo esa K que tiene unas ciertas diagonales empieza a mostrarnos cómo es el universo visual. Entonces desarrollamos este universo visual, aquí este proceso, listo, las diagonales son importantes. Vamos a ver cómo funciona ya con texto y fotografía. ¡Pum! Listo, texto y fotografía, copy, página web. Vemos que las diagonales de la marca se van consolidando como un universo que se ve bonito, que se ve coherente y toda la cosa. Entonces, ahí listo, vamos a ver cómo se va viendo. Perfecto, ahí las diagonales siguen funcionando muy bien. Algo muy bacano era que en ese proyecto era que el universo visual nos gustó tanto que incluso sin el logo sabíamos que era KESP, como en este ejemplo que tenemos acá, que solo con las diagonales, los colores, la tipografía, sabíamos que iba a ser que estábamos hablando de KESP. Entonces lograr eso para nosotros fue muy, muy chévere y fue algo que logramos en la primera idea, hablando del orden de las ideas. Entonces seguíamos y veíamos cómo teníamos ahí todo ese tema de las líneas, del chulito y de todos los servicios que ofrecían. Aquí vemos otro ejemplo, cómo la marca va funcionando, ¿cierto? Y aquí el antes y después, que cuando lo decidimos presentar al cliente, que le encantó, y fue una de nuestras grandes satisfacciones porque era la primera vez que solo llevábamos una sola propuesta para el cliente, no teníamos plan B ni plan C. Y a él le encantó, entonces uno de los trabajos que nos gustó mucho. Ahora, tenemos una tienda local de comercio online que realizamos.
Al lado izquierdo ven como los bocetos que íbamos teniendo, que íbamos haciendo. En este fue todo lo contrario, la idea no se nos ocurrió a la primera, sino como a la número 20, luego de muchos procesos, y ya van a ver por qué. Entonces empezamos con esa bolsita, luego omitan los mamarrachos porque es que realmente no soy buen dibujante. Otro mito desterrado, que los diseñadores gráficos todos sabemos dibujar. Empezábamos, listo, ¿cuáles eran los ítems que podían representar a la tienda? Era una tienda online local, entonces la bolsita o el signo de localización o el techito de una tienda o la bandera. Bueno, este proceso cómo iba haciendo. También seguimos por acá, entonces que la bolsita con el signo de ubicación, ¿cierto? Que el sol, que esto. Y fueron muchas ideas que fuimos teniendo, pero no nos sentíamos contentos con ninguna. De hecho, aquí había unas digitalizaciones que no pasaron, el filtro de nosotros. Nos casamos con esta tipografía y la verdad nos encantaba, pero no funcionaba. Probamos con la V y con la O y con todo esto, ¿no? Luego teníamos, vean que aparte, en el anterior trabajo de Kevs, teníamos algo que era a la primera y nos funcionó. Aquí habíamos hecho muchas propuestas para el cliente. En una parecía otra cosa, la de la izquierda es que parecía un bigote, nos decían. La del centro no significaba realmente nada, ahí me tiene ese cuadrito. Y la de la derecha, muchos me dijeron que se parecía a EPM, entonces que solamente se veía bonito, pero que no reflejaba ni que era una tienda, ni que era online, ni que era local. Y así fue como al final llegamos a la conclusión de usar esto, que era el signo de local y el icono de una tienda, lo combinamos, y así como vemos aquí a la derecha, formaba como una especie de canasta bolsa con la V y con el signo de ubicación, que si se abría podía contener allí cualquier producto. Y uy, bacano, listo, vamos a digitalizarla, pum. Ahí llegamos a esto. Entonces, como la diferencia de color nos hace ver la bolsa y también nos hace ver el signo de ubicación. Y ahora desarrollar cómo esta marca iba a expresarse. ¡Pum! Listo, aquí entonces compra más fácil, ahorra más tiempo. Y algo que nos gustó mucho era, uy, qué bacano eso de que el símbolo interactúa, porque si lo abres y pones allí tanto iconos o texto, como vemos aquí a la izquierda, se ve súper bien. Entonces, ese tipo de detallitos, de cositas, era muy bacano hacerlo y demasiado chévere. Entonces ahí fuimos viendo cómo todo eso, lo que les contaba al principio, lo de la esencia, lo de todo eso, lo de ver la marca de una forma diferente, cómo iba reflejándose en lo que íbamos haciendo. Entonces esta, por ejemplo, fue también una campaña que hicimos para ellos, donde cogimos precisamente los símbolos que creamos para la marca y de una vez lo trasladamos a piezas muy simples y muy sencillas. Entonces, eso iba conectando a las personas con el real mensaje de la marca. Y esta ya era como más corporativa. No queríamos un sistema muy, digamos, lineal, con líneas y curvas, sino que se reflejara toda esa amabilidad, todo ese cuento y esa onda de seres humanos serviciales y todo esto. Entonces íbamos creando como todo eso. Ese es otro ejemplo súper chévere que es un poco más corto de explicar que los anteriores, y es, por ejemplo, esto es una corporación de vigilantes de Colombia que nos llamaron y bueno, queremos un rediseño del logo, llevamos muchos años con él. Entonces, el concepto, la conceptualización fue un escudo, porque ellos son abogados, ¿cierto? Es una corporación que está conformada por vigilantes, pero quienes la dirigen son abogados precisamente para defender los derechos de los vigilantes, ¿cierto? Con las empresas, sus prestaciones,
las prestaciones para sus familias, etcétera, etcétera. Entonces lo quisimos representar con un escudo a la persona que era el centro de esa empresa y un ojito que es como el de vigilante. Y así llegamos a este resultado. Entonces el nombre de la empresa Corpovicol, aquí vemos el escudito, qué tal, y la persona. Y algo muy chévere con esta identidad fue que cuando lo presentamos a los dueños de la empresa les gustó mucho. Pero fue hasta cuando le mostramos cómo funcionaba la marca que aceptaron y vieron el potencial que realmente podía llegar a tener. Entonces, ese escudito se volvió nuestro caballito de batalla para empezar a mostrar cada una de las cosas que la empresa podía ofrecer. Entonces, bueno, aquí vemos combinaciones de colores súper importantes siempre y vemos cómo todo ese universo se va reflejando con lo que la marca quiere transmitir, que es Corpovicol. Entonces ahí vemos el escudo, las personas dentro del escudo. ¿Por qué? Porque son a quienes defendemos, son a quienes protegemos. Entonces aquí vemos otras aplicaciones que nos parecen buenas, muy bonitas. Otra cosa importante, y me acordé viendo esto, es cada vez que vayan a presentar una identidad, procuren que los mockups o las cosas que monten en la presentación, sobre todo en esa presentación crucial donde van a vender la identidad, hagan mockups de piezas o de cosas que ellos realmente vayan a sacar, ¿cierto? Ellos en esos momentos sacaban muchos brochures, entonces ahí va, y eso los conecta, eso los emociona. Entonces, otro tip ahí para presentar identidades. Esa es otra empresa que es chilena. Tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de trabajar también con empresas de Estados Unidos y de Chile. Es un grupo económico y lo que quisimos representar acá es una C medio diagonal. O sea, si ustedes la ponen al derecho, entonces es como una C, pero este cosito es como hacia adelante. El concepto de la marca era adelante, es hora de avanzar, ¿cierto? Entonces Chiavari y el universo que creamos para ella constaba de esos colores como el azul, el verde, que eran colores muy corporativos, y este tipo de cosas. Entonces, si ven nuestros trabajos, o por lo menos en la mayoría de ellos nos gusta que el símbolo o la marca juegue con todas sus expresiones, la mayor cantidad que pueda. Entonces aquí vemos como el símbolo es quien abre el telón para hablar del copy o de la información que haya que poner, ¿cierto? Aquí seguimos viendo ejemplos de cómo funciona, que podía funcionar precisamente así como lo veíamos en la idea anterior, o con un cuadrito y la flechita hacia adelante como, listo, es hora de avanzar realmente. Y bueno, ya aquí un poco de los trabajos que también hemos realizado, pero un poco más sin tanto detalle, ¿cierto? Es RCPC, una radio online que rediseñamos su marca, como queríamos que fuese multicolor, porque era una radio que tocaba muchísimos temas, desde culturales, políticos, deportivos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces necesitaba un desarrollo que realmente le permitiera tener como una ramificación de cada uno de sus programas, por así decirlo. Entonces esa fue como la gama de colores que usamos. Y así empezamos a ver cómo esa marca se representaba en diferentes piezas. Entonces esas ondas que teníamos ahí en el logo, que conformaban el símbolo, perdón, se volvían súper grandes y llegaban a resultados como estos, que podían ser o así verticales o ya así horizontales y funcionaban perfecto. Entonces, importante que siempre sea coherente, desde que ustedes creen la marca hasta cómo se refleja, porque eso es lo que les va a dar el hilo conductor para venderla de una. Eso pasa como tren sin frenos, como dicen por ahí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vea, otra de las cosas muy bacanas es que uno presenta el logo y genera una sonrisa, pero después cuando presenta cómo se ve el logo utilizado en diferentes piezas, eso es lo que emociona. El 90% de las veces me ha pasado eso. Y bueno, otros clientes que hemos tenido como
la campiña, ¿cierto? Mostrándoles ya un poco más de lo versátiles que hemos podido lograr ser y de los diferentes sectores donde hemos participado. Ese es otro logo. Greenland, que es una empresa exportadora de alimentos para Estados Unidos, colombiana, desarrolla sus propios productos y aquí vemos cómo la marca ya se traslada a un empaque. Entonces nos encanta, por eso me encanta la marca porque, ay hombre, porque desde el branding puedo tocar cualquier rama del diseño, como les decía ahorita, entonces es muy bacano, muy bacano. Aquí vemos otro, este es Naps. Naps es una aplicación móvil para el talento humano de las empresas. Valorarte, que es como una especie de... son dos chicas que son formadoras son educadoras, perdón, entonces dan como todo ese refuerzo a mamás y a papás. Otro diseño que fue Leciel, una marca para un salón de belleza. Cirrus, también un desarrollo que logramos tener aquí. Fusidaris, eso es una fundación, 7 destellos del arcoíris se llama. Algo muy bacano con este trabajo fue que el símbolo que ustedes ven a la izquierda, lastimosamente no tengo por acá los bocetos, pero también fue una de esas ideas que fue a la primera. ¡Pum! Imprimí el mapa de Sudamérica y dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y empecé a rayar, bueno, una cinta que va de aquí para abajo, tin, tin, tan. Digitalicé y salieron de una vez estas dos piezas que ustedes están viendo acá y de una se las presenté al cliente y pum, pasó como un tubo. O sea, es de verdad muy chévere cuando ustedes son capaces de visualizar antes la idea de sentarse en el computador. Tómense el tiempo de rayar, de imprimir, de manosear, de todo antes de sentarse en el computador. Entonces ya como un punto final, si recuerdan un poco lo que leí al principio y con todo lo que alcanzamos a ver aquí, de todos esos trabajos, la conclusión que es para ustedes es cómo nosotros estamos viviendo el diseño, como una comunicación o como arte. Desde Baure, muchísimas gracias por estar aquí, por dejarme participar, por mostrar lo que hago, lo que me apasiona. Y nada, eso fue todo. Una frase para despedirme. El diseñador gráfico debe ser curioso con todo, o sea, sean curiosos con todo, investiguen de todo y hagan lo que puedan para saber de todos los temas que puedan aprender. No se culturícense, engórdense el ojo. Entonces, eso es lo que le quería compartir. Espero de corazón les haya gustado, espero de corazón los motive algún día. Y sobre todo espero trabajar con ustedes, cualquiera que quiera escribirme algo, que quiera decir, venga, lo podemos ayudar o venga, trabajemos juntos. De una, ahí estoy. Me pueden escribir y no hay problema. Bueno, antes de empezar con las preguntas, yo quiero que se activemos todos los micrófonos y demos un gran aplauso a Sergio. Muchas gracias. Yo te voy a leer algunas preguntas. La gente está preguntando mucho, calmados. Antes de empezar con las preguntas, yo quiero hacerte una en especial porque yo te conozco. Y es, vos sos amarillo. Y todos los que hemos tocado la costa somos muy influenciados por el color, por la cosa orgullosa, por la cosa vistosa y todo el cuento. Y de repente uno ve tu trabajo gráfico y es bastante sobrio. Entonces, te la quiero preguntar, es porque ¿cómo hace uno para tener esa presencia? Porque la influencia costeña es rara. Salir bien la cosa y todo ese colorido, los picos y todo ese cuento, eso afecta también la rara. Yo veo tu trabajo supremamente sobrio. Entonces, ¿cómo hiciste para hacer esa transición? Bueno, ahí realmente fue un reto porque
como dices, allá todo es casi que psicodélico y casi todos los restaurantes tienen en su parte como frontal, todo dibujado como a mano y muchos colores y muchas cosas. La transición que logré hacer fue porque hubo un profesor en la universidad, que ya todos me imagino que conocerán, que me dijo esa, culturícese, engordes el ojo, vea, pongas a ver cosas en Behance, pongas a ver referentes. Y es eso, es cómo empiezas tú a ver y 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 a ver cosas que al final te terminan también enseñando un montón, porque empiezas a admirar un montón de gente que te transmite esa simplicidad y que logras de alguna manera transformar tu gráfica. Es como lo veo. Listo. Primera pregunta por estas, vamos a con las fechas porque son bastantes. Cristina Yepes pregunta, Sergio, nos dijiste que trabajas solo como empresa. Mi pregunta es, ¿cómo haces para decidir cuál es la propuesta más acertada para presentar al cliente? ¿Intuición? ¿Preguntas a los colegas? Bueno, una de las cosas que hago es que muchas veces me bloqueo, me paro y me voy. O sea, yo vivo en una finca, entonces me paro, camino, voy y ni siquiera vuelvo el mismo día, sino que veo todas las propuestas que hice al día siguiente. Y hago una lista con una especie de checklist que dice, bueno, cumple con esto, 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 esto y esto. Entonces hay unas que cumplen con 4, hay unas que cumplen con 3 y hay una que cumple con todas. La que cumple con todas, con esa me voy. O sea, siempre con esa me voy. Y tengan en cuenta que, como les dije en la charla, ustedes deben confiar en ustedes mismos. Entonces, el cliente les paga por lo que ustedes saben. Y una de las cosas más bonitas es mostrarle por qué usted le está dando esa. Entonces, cuando me emociona mucho con esa me voy. Bueno, VU611 pregunta, ¿cómo haces para lidiar con las decisiones del cliente? Ya que muchas veces las empresas toman parte o deciden elementos que pueden interferir con la buena comunicación de la marca. Una de las estrategias que he realizado para poder sobrellevar eso es presentarle la marca de una vez con todas, o sea, no darle opción a esa persona que está viendo mi trabajo a decir, venga y si nos vamos por aquí, venga y si nos vamos por allá. Entonces todo consta en dos partes muy claras. Empápese mucho del cliente, sea amigo del cliente, conózcalo a tal punto que le pueda hasta leer su mente y luego diseñe con eso y presénteselo y va a ver que ni por ahí, o sea, eso va a la fija. Bueno, hay un comentario, después paso a la pregunta. Edwin Dani 09 dice, me encantan las unidades gráficas que saca partiendo de la identidad visual. Yo me uno a eso, me parece que o sea, le sacas todo el jugo al diseño del símbolo y lo aprovechas, o sea, le das una funcionalidad impresionante. Luisa Santa pregunta, ¿qué tiempo se dedica antes de llegar a esa única propuesta ganadora para presentar al cliente? Tiene otra pregunta, dice, ¿tus clientes son en el exterior? Si es así, ¿cómo se logra ese mercado y cómo es el proceso? Bueno, la primera pregunta... sí, porfa, que es que fue larga. Listo. ¿Qué tiempo te dedicas a esa única propuesta ganadora? Ok. Como les contaba también en la charla, eso es sin orden. Hay veces, como les cuento, llego, me inspiro y pum, a la primera digitalizo y empiezo ya el siguiente trabajo, que es cómo le saco el jugo al símbolo en todo su universo. Y hay otras que me demoran muchísimos días, entre 6, 7, 8 días, porque precisamente paro para no seguir como contaminando. Hay una cosa muy importante. Tengan ideas antes de ver referentes, porque si no empieza a ser muy frustrante. Entonces, primero, siéntense a bocetear y si ya se ven muy perdidos, sí vean como los referentes del sector para el que le van a diseñar, porque también es importante. Pero siempre confíen en ustedes, miren muy bien los espacios. Ese es para las gráficas simples, minimalistas o no sé cómo lo podamos llamar, los espacios son vitales. O sea, si esta partecita de la K mide 38 píxeles, la de arriba también 38 píxeles, y si está separada por 15 también igual. Entonces eso va a hacer que las propuestas, si las digitalizas rápido, llegues a una conclusión muy rápido,
muy puntual. Y con el tema del mercado exterior, fue muy chistoso porque llegó precisamente trabajándole a personas de acá. Entonces, como les contaba, trabajaba mucho para emprendedores y esas marcas de emprendedores muchas veces son los proveedores de grandes marcas que tú ni te imaginas que vas a llegar. Pero ellos ven el trabajo que haces y empiezan a referenciarte desde allí y dicen, no, yo quiero trabajar con ellos. Entonces, hasta ahora no hemos hecho una campaña hacia el exterior tratando de buscar clientes, sino que gracias a Dios ellos fueron los que nos buscaron a nosotros. Bueno, a ver, aquí otra pregunta. Dice Diego Alejandro Ramírez, cuando hablaste sobre la nota mental mencionaste la funcionalidad. ¿Puedes ampliar ese concepto? Claro, funcional porque muchas veces decimos, qué chimba, eso se ve bacano aquí, pero lo pone uno chiquito y se pierde por completo porque los contornos no se ven. O le pone uno el eslogan abajo que grande se ve bien, pero uno lo reduce y eso ni se lee. Entonces lo que no se ve no se ha de poner. Es desde ese punto la funcionalidad. Y el otro punto es que la identidad que crees sea capaz de estar en cualquier sitio, desde el computador hasta el periódico, hasta en una hoja, hasta en un cuaderno, un vaso, un lapicero, en un neucol, en una valla, en la televisión, en donde sea. Entonces, eso es de verdad ser funcional, versátil. Listo. Alexander Gómez pregunta, ¿qué tan importante debe ser la cultura para el diseñador? Fundamental, fundamental, del todo fundamental. O sea, no hay una cosa más bonita de mi carrera que me ha hecho ser culto, conocer de muchísimos temas. Por las noches veo incluso cómo funcionan los aviones o por qué vuelan los aviones. O sea, pregúntense de todo porque todo les sirve para diseñar. Uno nunca sabe que preciso le tocó una aerolínea para diseñar a uno. Ahí ya uno sabe cositas. Y culto también porque muchas veces te van a llegar clientes que tú, fábrica de tornillos, te toca investigar acerca de los tornillos, porque ese es realmente el valor que nosotros debemos tener, la investigación acerca de lo que vamos a diseñar. Bueno, hay una pregunta. ¿Has tenido clientes de los que piden el diseño para entregar a los 2 días? ¿Los aceptas? Sí, sí los he tenido. Al principio, no les voy a mentir, los aceptaba. Pero una de las consignas o manifiestos de Baure precisamente es poder llegar al punto donde sea más importante el diseño que el recurso económico, aunque muchas veces es muy difícil, demasiado difícil, pero ya en muchas ocasiones preferimos dar un paso al lado porque realmente no vamos a hacer un buen trabajo. Bueno, Sophie Pater pregunta, dice, excelente trabajo, muy coherente, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, me pueden contactar en Instagram como Baure Studio, @Baure Studio, en Facebook también y nuestra página es www.estudiobaure.com. Esas son las líneas de contactos que tenemos. Bueno, ¿alguien tiene preguntas directas a Debbie? ¿Alguien quiere preguntar directamente? Hola. 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 Estuve viendo tu Instagram antes y vi algo que me un póster de Egan con una tipografía intervenida y unos colores maravillosos. Me parece muy particular que el trabajo que veamos ahora sea tan monocromático y tan, yo diría tan masculino. Bueno, no me sorprende que sea masculino, solo me sorprende que sea tan monocromático. Me gustó mucho tu trabajo. Muchas gracias, me alegra. No, yo solamente te quería felicitar. Muchas gracias. Motivación para adelante. Muchísimas gracias. Devia, hola. Hola. Ana María, ¿cómo estás? Devia, mi pregunta, ¿cuál es ese checklist del que hablabas ahorita? Bueno, ese checklist consta alrededor de 6-7 pasos, siempre lo varío porque cada proyecto es diferente.
pero consta de, es funcional, refleja el propósito de lo que quiere el cliente, me emociona, eso es súper importante, está bien construido estéticamente, o sea, que no tenga errores graves, aunque hay reglas que a veces rompo, pero obviamente con un argumento. La otra es, si conecta con mi cliente, conecta con el cliente de mi cliente, o sea, con el público objetivo al que le estoy diseñando. El sexo no se parece a nada, o por lo menos no he visto nada parecido, porque las marcas, como sabemos, tienen que tener como una propia identidad. Y el último es qué tan inspirado estuve para hacerlo. Entonces, si cumple esos checklists, para mí pasa. Debbie, yo tengo una pregunta. Vos siempre has sido mucho en la parte tuya como diseñador y como emprendedor. Yo quisiera que a los estudiantes, que muchos creen que tienen que depender totalmente de las empresas y de las empresas, vos has sido muy firme en tu convicción de ser emprendedor. ¿Cómo qué consejos le das a la gente sobre eso que has hecho y lo que has logrado siendo tan joven? Bueno, ahí hay algo importante y es tu propósito y tus sueños. O sea, mi sueño desde que empecé a engordar el ojo, era yo quiero trabajar para la gente y quiero hacer trabajos así. Entonces, muchas veces me repetía en mi cabeza, quiero trabajar en mi sueño y no trabajar en el sueño de otro. Y esas dos cosas siempre eran como los pilares allí. Y nada, o sea, muchas veces vas a estar frustrado, muchas veces no van a llegar clientes, no te van a compartir ni tus amigos, pero nada, para adelante, o sea, motivación al 100% y a darle hasta que algún día rompas la cascarita esa o el obstáculo ese y empiezas a subir de una forma que tú ni te lo imaginas. ¿Y hasta dónde va a llegar Debbie y Bauri? Hasta donde podamos. Vamos es hasta donde podamos. Hay un gran sueño que tengo y es algún día diseñar o ayudar al menos a construir una marca para una ciudad o un país. Bueno, Natalia Calado dice en un comentario, dice, yo me quiero tatuar ese checklist en la frente. Nosotros lo tenemos aquí impreso, por ahí debe estar en unas hojas y es lo que vamos rayando siempre mientras vamos boceteando. Tati Bobby pregunta, yo no entiendo la pregunta, pero dice, si es una marca propia, ¿cómo puedo acertar en la propuesta? ¿Cómo me defino? Y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Eso fue un tema muy difícil desde la universidad, porque me acuerdo que en la universidad me pusieron a hacer una marca Sergio Devia, y si Mauricio mal no se acuerda de 6 excelentes símbolos, fue muy difícil porque no sabía con qué identificarme. Por un lado, hacía cosas que me parecían bonitas, estéticas, pero no me identificaban, y por otro lado, las que me identificaban no me quedaban bien. Entonces es un trabajo bien difícil por el que, como dicen por ahí en casa de herrero, cuchara de palo. Pero una de las cosas que al futuro y ya con la experiencia me ha funcionado es preguntarle a las otras personas que si esa marca que creaste, esa identidad visual que creaste sí te define. Y ese es un buen feedback. Unas 10 o 15 personas que realmente conozcas y sepas que te van a aportar algo bueno y de bueno, eso confía en ellos. Laura Cáceres pregunta, ¿estudiaste en otro lugar aparte del DITEC? Bueno, no, luego de SDTech lo que me puse fue en un trabajo autodidacta, por el amor a la marca. Me empecé a hacer cursos a diestra y siniestra de doméstica en la Universidad Virtual de Barcelona, y en Grejana, y en todos los, donde saliera un curso de branding, ahí estaba Sergio haciéndolo, o leyendo muchísimos artículos y viendo blogs como Brandemia. Es supremamente chévere porque ahí opinan muchas, digamos, no sé, gente famosa, o creo yo, de la identidad, y eso va. Entonces, así oficialmente no. Bueno, Sophie Pater dice, felicitaciones por emprender. No es para nada fácil. Quisiera que nos cuentes de la disciplina que debe tener un emprendedor para sacar adelante su emprendimiento. Eso es muy cierto, demasiado cierto.
Otra de las cosas que, aparte de las frustraciones y de las cosas que no salen, a veces el propio obstáculo de uno es uno. Entonces muchas veces no fui disciplinado, muchas veces me demoraba mucho con ciertos proyectos y eso hace realmente que tu emprendimiento no siga o no fluya como tú quisieras. Entonces es muy importante ser disciplinado, porque la disciplina es el amor al sueño, no el de la cama. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo. Hola. Sergio, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le das a un cliente para entrega de la propuesta? Y otra cosita, ¿cómo fue ese Perdón, proceso? se te entrecortó. ¿Cuánto tiempo le das a un cliente en el momento de que le entregas la propuesta? Ujú. ¿Y cómo fue digamos, cómo fue ese proceso cuando nos hablabas que empezaste como pues, individual, pues empezaste con el negocio solo, el momento de cobrarle al cliente? O sea, mira, tengo un diseño y necesito este diseño de esta marca, ¿cuánto me cobras? ¿Cómo fue ese proceso? Pues que muchas veces uno no sabe cobrarle al cliente porque nos va a decir, no, está muy caro, otro nos está ofreciendo una tarifa mucho más económica, pero pues quisiéramos saber cómo fue ese proceso. Bueno, el proceso, te voy a responder primero la segunda. El proceso ese fue también algo difícil porque muchas veces es difícil cobrar por nuestro trabajo y muchas veces se subvalora lo que hacemos. Entonces, ese proceso fue doloroso. Muchas veces sentía que regalaba mi trabajo de forma magistral. Entonces, fue una cuestión de experiencia, de limar, de cada vez tener como ese callito de decir, no, esto es lo que cuesta mi trabajo y yo sé que usted lo necesita. Si usted quiere, pues lo paga y si no, yo dejo que usted lo haga por otra parte. A veces llegaba a sonar grosero, pero fíjate que a los pocos clientes que le dije eso, a los 2 días lo tenía en mi teléfono llamándome y diciéndome, vamos a hacerle, no importa. Y yo sé que lo vale. Entonces, ese es un tip y el otro es educar al cliente. En muchas ocasiones tengo ciertas discusiones con ciertos colegas porque rebajan los precios del mercado de una manera abismal. Entonces yo les digo, pues hombre, si todos cobramos una tarifa que sea más o menos bien, pues nos va a ir bien a todos. Entonces, eso por esa parte. Y en la primera, que era cuánto tiempo le doy, no le doy tiempo. Yo presento, voy directamente donde el cliente, armo una presentación, le explico cómo llegué hasta allá, le muestro el universo gráfico, lo emociono y le digo con cuál nos vamos. Y, no, perdón, esta le gustó, ¿cierto? Vámonos con esa. Y si ya veo que como que tambalea, ahí sí le digo, bueno, listo, me avisa mañana. Pero casi siempre es justo en el momento de la presentación. No, Para pero mí, yo digo también es de cuando le vas a presentar la propuesta, o sea, cuando el cliente te contacta, deseo un diseño de marca, o sea, ya. usted le dice, te doy en 8 días, te presento la propuesta, o en 3 días, 4 días más o menos. Ok. No, en ese sentido, desde la cotización va claro un proceso tipificado allí, es tipificado ahí, que es el que determina el tiempo, son tiempos de ejecución, yo lo divido en fases. Entonces yo le digo, desde que el momento en el que usted acepta la cotización, voy a tener 3 o 4 días de mera investigación, procesamiento y diagnóstico, o sea, no voy a tocar un solo lápiz ni el computador, me voy a dedicar a conocer, entender y saber sobre su empresa. Luego esos 3 o 4 días vamos a tener de 5 a 9 en ejecución. O sea, voy a armar la propuesta, el diseño o lo que yo vaya a hacer y se lo presento al 10º o 11º día hábil, claro. ¿Quién más tiene alguna pregunta para hacer? Listo, bueno. Antes de que terminemos, nada, agradecerte mucho, Sergio.
para mí, digamos, como profesor es un gran orgullo ver todo el proceso que has tenido, toda la evolución que has tenido y una parte pues que es importante y es ese amor tan grande que tienes a tu profesión y al diseño de marca. Me parece que eso es bastante valioso, mucho, demasiado. Y el solo hecho de que vos te has hecho prácticamente solo. Es una persona que ha creído demasiado, demasiado en vos. Entonces, es un gran motivo de orgullo ver todo lo que has crecido y lo que has logrado como diseñador. Gracias, Mauro. Bueno, hablamos los micrófonos y vamos a despedir a Delia. Como yo lo recomiendo siempre, vamos a despedirlo con un gran aplauso. ¡Bravo! Eso. Muchas gracias.